tardes, amigos y amigas de Onda Mezquita 7 Televisión y bienvenidos, bienvenidas. Otro día más a este espacio, otra semana más a este programa en el que ya saben que trata de turismo de Córdoba y de la provincia y como es Siente Córdoba, porque tenemos que sentir nuestra ciudad por los 5 sentidos y sobre todo conocer Córdoba desde sus orígenes, y para ello hoy hablaremos sobre los orígenes de Córdoba a través de una exposición llamada Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano, una exposición que se puede ver en diferentes salas de Córdoba, que las mencionaremos a continuación, y que está abierta al público desde el pasado 16 de diciembre y estará disponible hasta el próximo 15 de marzo para conocer los orígenes, el por qué hay que ir a visitar esta exposición y el por qué conocer Córdoba desde otra perspectiva. Le voy a dar la bienvenida a la comisaria de la exposición, Alessandra Chavarría. Muy buena, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, un placer tenerte aquí. A mí también estar aquí. Que sabes que llevaba detrás tuya desde el 16 de diciembre, que fuimos a la presentación. La primera pregunta es clara porque, Alessandra, eres de Barcelona, naciste en Barcelona, pero vives en Italia y tienes tu oficina en Italia. ¿Por qué escoger la ciudad de Córdoba como escenario para presentar esta muestra Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano? Sí, en realidad no fui yo que escogí Córdoba, sino que fue Córdoba que me escogió a mí. Esta exposición se fragua, se inventa fundamentalmente durante el periodo de pandemia. Era una idea que ya existía, digamos, desde hace años, y José María Bellido, el alcalde de Córdoba, tuvo a bien reflexionar durante ese periodo sobre lo que era el turismo de Córdoba, lo que se quería que fuese el turismo post-pandemia y también lo que quería para la ciudadanía de la ciudad, ¿no? Que conociesen mejor sus orígenes, las distintas culturas que han atravesado Córdoba, que fundamentalmente se conoce la Córdoba romana, capital de la Bética, durante el periodo clásico. Se conoce evidentemente muchísimo el periodo del Al-Ándalus. Hubo una gran exposición hace muchos años sobre los omeyas, ¿no? El esplendor de los omeyas, y se pensó a bien, yo creo, tratar el periodo histórico que hay entre uno y otro. Hay una conexión, qué es lo que cambia, qué es lo que se mantiene igual, cuál fue el impacto del cristianismo, y imagino que intentaron buscar a alguien que conociese bien el periodo, que hubiese trabajado sobre el origen del cristianismo, sobre el origen de las primeras iglesias. Yo he escrito varios libros sobre este tema, y sobre todo también que tuviese un impacto internacional, que conociese los museos, que fuese una persona con relaciones y posiblemente cayó mi nombre de alguna manera, y yo encantada. Para mí yo creo que José María Bellido no se equivocó en contactar, porque también es importante que una persona sepa comunicar y conecte con el público, y tú en eso de sobra. Y de hecho la anécdota, que solo por mencionar, como hablaste por primera vez con el alcalde, que fue a través de una videollamada, si no me equivoco, ¿no? Sí, la verdad fue muy curioso porque, bueno, ya estábamos todos aburridos, ¿no? Esto fue en noviembre, si no recuerdo mal, del 2020, llevábamos un año prácticamente encerrados, con mucho trabajo. Yo soy profesora de universidad y hemos tenido que cambiar completamente, tuvimos que cambiar completamente el método de enseñar, de comunicarnos, encerrados. Y recibí un correo en el que se me convocaba a una reunión Zoom con el alcalde de Córdoba. Yo no lo conocía absolutamente de nada, había venido muchas veces a Córdoba para presentar libros en el Cabildo, para trabajar con la universidad, pero la verdad es que yo lo primero que hice fue llamar a mis contactos y decirles si es que era una broma. Exacto, no, es una broma, ¿esto qué es? ¿De qué va? ¿Sabéis de qué va? Nadie sabía nada, y bueno, y entonces pues el Zoom, ¿no? Lo que hemos visto todos, en plan los teleñecos, todos en cajitas, y se me propuso esta idea. Yo creía que al principio era para que diese mi opinión como experta sobre esta iniciativa, y bueno, conectamos muy bien. Tengo que decir que me encontré muy bien, fue no una sorpresa, porque yo en España me he encontrado siempre muy bien.
Y bueno, y definimos juntos mejor la idea, de la idea inicial que nace como una exposición para tratar el tema de la Iglesia, de Ocio, de la relación entre Córdoba y Roma. Yo lo transformé en algo que me pareció que correspondía más a lo que el alcalde quería, una exposición que tratase un tema global, como el que es el final del Imperio Romano, el nacimiento del cristianismo en el Imperio Romano, y cómo poco a poco se va transformando o se va adaptando la sociedad clásica a una nueva época, una época de cambios, porque la exposición, cambio de era. Exacto, la exposición se llama Cambio de era, pero es que al mismo tiempo es una era de cambios, el final del imperio, el cambio climático, la llegada de los bárbaros. Al final es un cambio de política, de la economía, de todo, ¿no? Lo que supone. Eso es lo que trata la exposición, ¿no? Exactamente, eso es el tema de la exposición. Hay quien puede pensar con este título y bueno, una cosa organizada en Córdoba, que sea algo muy centrado sobre la Iglesia, pero en realidad la Iglesia es una excusa, el material arqueológico que se muestra, que es material de muchos museos, pero fundamentalmente son materiales relacionados con el mundo cristiano, pero como excusa para tratar un periodo, una época, que es eso justo lo que se quería explicar a los cordobeses, qué pasa entre las dos épocas que ya conocen. Claro, porque concretamente qué es lo que se van a encontrar y por qué una persona, por ejemplo, en tu caso, Alessandra, no era creyente, porque una persona que no sea creyente, que no sea cristiana, que no sea católica, puede ir a visitar y le puede interesar, ¿no?, la exposición. Es una exposición de historia, es una exposición fundamentalmente de historia, en la que se trata el periodo comprendido pues más o menos entre el siglo II, III y el final del siglo VI, que yo creo que es un periodo muy interesante para Córdoba. Nosotros cuando pensamos en esa época cristiana y tal, hablamos de los visigodos. Bueno, en Córdoba es muy interesante porque el tema de los visigodos entra muy tarde en juego, ¿no? Cuando Toledo, cuando el norte de la península, cuando Sevilla eran ya visigodas, Córdoba se mantiene en cierto modo independiente, o en cierto modo, como yo he intentado explicar en esta exposición, tal vez muy influenciada todavía por el imperio, ¿no? El emperador Justiniano tuvo una gran importancia durante esa época, como se utiliza el tema de la religión, el tema de la reconquista católica del Mediterráneo contra los bárbaros que eran arrianos, pues para intentar restaurar lo que nosotros hoy llamaríamos un mercado común, ¿no? Un Mediterráneo unido. Fracasa, pero durante muchos años se está intentando recuperar los territorios conquistados, y Córdoba y Andalucía fue un lugar con mucho, parece, substrato, digamos, romano, y estos eran los romanos, ¿no? Los llamamos bizantinos, pero en realidad eran los romanos que habían sobrevivido, digamos, a las invasiones en Oriente, y con unas ciudades, basta pensar en la capital, Constantinopla, que era plenamente clásica. Córdoba tiene ahí un papel, pero la importancia de la exposición no está solo centrada en Córdoba, sino que es una exposición que va a permitir a los visitantes conocer otros aspectos, conocer el norte de África, conocer lo que se estaba haciendo en Italia, qué relación existe entre Córdoba, Andalucía, la Bética, la península, que en esa época se llamaba Hispania, una parte de la península que se estaba, ¿no?, digamos, negociando, contendiendo a los visigodos. O sea que es una exposición que ayuda a aprender cosas nuevas y ver una visión distinta de Córdoba, ¿no?, una perspectiva global, como decía. Exacto, una época que siempre se ha dicho es oscura. ¿Por qué no? Es una época más oscura que las precedentes, porque no se ha estudiado tanto, porque los documentos son más complejos, y lo que hemos intentado en este caso es, con obras de muchos países de Europa y del norte de África, compararlos, ponerlos junto a materiales de Córdoba, de Andalucía y de distintos puntos de España, porque hay muchos museos. Ahí se justifica también el título de la exposición, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, ¿no? Al final es conocer todo el Mediterráneo, que no solamente está en Córdoba.
como decíamos, una exposición única, pero con esa perspectiva, con esa visión global para todos los públicos, para todas las personas, creyentes, no creyentes, así que todos están invitados a que la visiten. Ahora hablaremos de la sala, pero me gustaría, has mencionado las piezas, ¿no? Piezas de muchos países, y es que hay piezas que destacan, muy importantes de la exposición, piezas que vienen del Vaticano y, como has mencionado, también de Córdoba y de la provincia. ¿Cuál es esa aportación? Digamos que es una de las preguntas que me hacéis más, ¿qué son las piezas más importantes? Depende de lo que estamos buscando. Hay piezas que son muy originales porque no se han mostrado jamás en un contexto fuera del gran o pequeño museo en el que se encuentran. Piezas que están generalmente en almacenes. Hemos descubierto piezas muy interesantes que se encontraban, por ejemplo, en los almacenes de Córdoba o en almacenes y expuestas en otros museos. El norte de África, en particular Túnez, y el Museo Nacional de Túnez nos ha prestado piezas extraordinarias, de un valor económico, artístico, histórico único, 50 piezas, que es una cantidad muy importante. Sí. El Vaticano nos deja 4 o 5 piezas, pero luego hay otros muchos museos. El Museo Nacional Romano nos deja piezas extraordinarias, entre las que se pueden destacar, por ejemplo, el Cristo sentado, que es una de las únicas y exclusivas piezas que existen de Jesucristo exentas y con mucha polémica o con mucha curiosidad, porque no sabemos seguro si es Cristo, probablemente lo sea, o así se interpretó en su tiempo. Es una figura de un filósofo con un vestido bastante femenino, ¿no? Son piezas sobre las que se puede montar una historia cada una de ellas. O cada visitante que las vea puede interpretar, ¿no? Exacto. Y otra cosa que es importante sobre lo que has dicho es que es una exposición adapta y adaptada para todos los públicos. Hay muchísimo material gráfico, dibujos, reproducciones. Para los más pequeños hasta los más mayores. Exacto, audiovisuales. Cada uno se puede llevar una idea distinta de la exposición. Se pueden leer los paneles como no se pueden leer, porque en general hemos contado con muchos medios, con muchos recursos, gracias a una museografía excepcional que le da a esta exposición un carácter único. Es una exposición que puede estar en Córdoba, como en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, como en París, como en Roma. Pero hablando, ahora que has dicho que se puede ver en cualquier ciudad, has mencionado piezas extraordinarias, y es que solamente la ocasión para verlas es ahora en Córdoba, porque luego vuelven a sus propietarios. Vuelven a sus propietarios y en muchos casos probablemente vuelvan a los almacenes, porque hay algunos museos que tienen unas piezas tan importantes o están a veces dedicadas a un periodo histórico, ¿no? En el caso de Túnez, sobre todo se valoriza en el museo el periodo romano, ¿no? Los mosaicos, etcétera, pero a nosotros nos han llegado piezas que en general, y si las que sería una pieza fundamental en cualquier otro museo. Alexandra, hay otra cosa que has dicho importante, y es que además de que es adapta y adaptada a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores, es que tiene cabida la imaginación. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en la presentación dijiste que tú la exponías según tu parecer, pero que quien la visite y quien la vea puede interpretar a su imaginación, ¿no? La propia historia, recrear. Sí, digamos que no es exactamente así, que no me invento nada, no me invento nada. Digamos que la historia es una interpretación de textos escritos, que todos los textos en realidad son interpretaciones, ¿no? Lo vemos hoy en día, cuando leemos los periódicos, no es que los periódicos nos den una visión, digamos, realista, claro, en todos los casos, de lo que hay. Tú ya sacas tu propia conclusión. Exacto, ¿no? Y en esa época los textos no son muy abundantes, están escritos fundamentalmente por gente de iglesia, y es la arqueología en esos casos lo que nos da un material distinto para interpretar la historia. Pero sin duda, exactamente, sin duda es una manera de conocer la historia, ¿no? Para los más curiosos, pues es una manera, oye, yo tengo curiosidad y yo sé esto de la historia, pero quiero ver qué otra opinión puede haber al respecto. Hablando de las piezas, me gustaría saber, y seguramente que quienes nos están viendo también, pues cómo recopila esa
esa gran cantidad, ¿no?, de piezas y cómo las escogen. Sí, bueno, eso fue muy complejo porque realmente en el periodo del COVID se tenía muy pocos recursos, ¿no? Yo sabía más o menos el número de piezas que quería que llegasen. Pensé enseguida en unas 200 piezas, que no es un número muy abundante, pero justamente por eso quería que las 200 piezas fueran excepcionales. Entonces, en el primer momento, al inicio, no se podía viajar. Todavía, de hecho, yo conocí al alcalde muchos meses más tarde, creo que me hicieron hasta un salvoconducto para poderme mover, fue divertido. Al principio, bueno, pues se buscan libros, catálogos, otra documentación que ya existe, pues en internet, o yo tengo una biblioteca bastante grande en casa, para ver qué piezas me pueden interesar. Yo realmente lo primero que hice fue ir a buscar el catálogo de la exposición de sueño, que siempre he pensado, yo quiero hacer una exposición así, que es una exposición que se hizo en Nueva York en el año 75, o sea que íbamos a lo grande. A lo grande. Allí empecé a ver algunas... Un proyecto ambicioso. Sí, un proyecto muy ambicioso, la verdad, y eso tengo que subrayarlo, no se puso, no se cortó. No se limitó, no se puso. No se limitó nada, luego, bueno, pues ha habido otras muchas limitaciones, se quería realmente traer lo mejor, empezamos por aquello y luego cuando enseguida empezaron a abrirse la posibilidad de viajar, aunque muchos museos estaban todavía cerrados, pues fui a visitarles, etcétera. Ellos me mostraron las piezas que teníamos, ahí se negocia un poco, quiero esto, esto no, pero te dejo aquello otro, o al revés. A veces yo escribía a algunos museos, eso pasó bastante en Andalucía y fue una cosa realmente muy bonita y quiero agradecer a los museos que ya saben que hicieron eso. Yo pedí una pieza, porque esa pieza está expuesta, se conoce y ha sido publicada, pero el director del museo o el conservador me propuso otras también. Claro. Además me dijo, tengo esta otra que acaba de llegar al museo, ¿no? Me acuerdo, incluso un museo que me dijo, estamos a punto de recuperar una pieza de comercio de antigüedades que es fenomenal, vamos a ver si te la podemos dejar, y al final llegó. La participación y la colaboración no. Exacto, no, bueno, no ahí entra el comité científico también, ¿no? Yo conté con un comité científico internacional con investigadores, bueno, un exdirector del Museo del Louvre, el director de Patrimonio de Túnez, y ellos también fueron buscando a partir del discurso. Hay un discurso histórico muy complejo detrás de la exposición que se verá, luego quizás lo hablamos en el catálogo. No se trata de piezas expuestas porque me las han dejado, las piezas se adaptan a una serie de temas que se querían tratar. Ahí lo de la interpretación va un poco por eso, ¿no? Sí. No es que nos inventamos nada, pero una época se puede tratar desde un punto de vista o tratando... Eso fue lo que dijiste, o tratando otras cosas, ¿no? Así es. Hablando de la exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba y colabora también el Cabildo de la Mezquita Catedral, está expuesta, como decía, en diferentes salas de Córdoba, en la sala C3A, en la sala Vincorsa y en la Mezquita Catedral. ¿Cuál es la diferencia de cada una de estas salas en cuanto a lo que se encuentra el visitante, en cuanto a lo que hay expuesto? Sí, digamos que las tres salas, eso es algo que se me pidió, sobre todo con el Centro de Creación Contemporánea, el C3A y Vincorsa, que ambas mostrasen, digamos, una calidad de objetos y de museografía similar, que no hubiese una mejor y otra peor. Entonces, si empezamos por Vincorsa, es la sala seguramente más visitada porque está en el centro de Córdoba, es una sala muy bonita pero pequeña, ¿no? Pero pequeña. Allí quisimos, como estaba en Córdoba y tenía que ser el lugar desde el cual la gente pudiera ir a visitar también otros monumentos de la ciudad, allí intentamos centrar el discurso más sobre Córdoba, pero no solo. Ahí, cuando uno entra, ve los distintos ámbitos que se van transformando gracias al cristianismo, el mundo funerario, la arquitectura, el bautismo, todo a través de obras, algunas de Córdoba,
otras de Andalucía y del resto de la península, pero también hay obras excepcionales que vienen, por ejemplo, La Dama de Cartago, que es una obra icónica, es un mosaico precioso, está en Vincorsa. Y en Vincorsa lo que se hizo, justamente porque el ambiente es una sala de exposiciones fundamentalmente dedicada a pintura. Más monumental, ¿no? Menos monumental, como sala es pequeña, vale. Las salas son más pequeñas. Allí se hizo un esfuerzo, el equipo de museografía es un equipo de Madrid. Allí se intentó crear una museografía monumental y de hecho se reproduce una iglesia con su ábside, con sus columnas, con sus naves, con su baptisterio. Es algo que llama mucho la atención, es muy bonito. En el C3, en cambio, que es más gráfico quizás, ¿no? Es más grande, está más lejos de la ciudad, quizá es más difícil de alguna manera llegar, pero allí se muestra el Mediterráneo y allí se muestra, es más, Vincorsa es más los ambientes, los temas, y en el C3 es más la historia. Ahí partimos con un audiovisual inmersivo para dar un poco de ambiente e introducir el tema, pues desde el principio de la iconografía cristiana, cuando nacen los primeros símbolos, ¿no? Cuando aparece el cristianismo, cuando la gente empieza a demostrar que es cristiana, pues a partir de sarcófagos, de pinturas, de objetos de vida cotidiana. Luego se pasa a explicar un poco cuáles son los temas importantes para los cristianos en esa época, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para pasar luego a una visión muy interesante de carácter político, cómo el emperador Constantino se hace con la religión y con los símbolos cristianos para justificar una victoria y una usurpación en realidad del emperador originario, el que estaba en ese momento en Roma. Pasamos luego al mundo de los bárbaros, como los bárbaros, los visigodos, los suevos, los longobardos en Italia, y toda una comparación con otros países, cómo adoptan la cultura cristiana. Esta gente era arriana, ¿no? ¿Qué es el arrianismo? ¿Qué diferencia hay entre arrianos y católicos? Para acabar, al final, en el siglo VI, con el intento de recuperación por parte del imperio del Mediterráneo, y qué evidencias, digamos, directas o indirectas hay de esa época, de la época de Justiniano, en las distintas áreas del imperio, en Hispania, que se llamaba España, y en Córdoba. Y la mezquita catedral faltaría, y la mezquita, ¿no? Catedral. La mezquita catedral es una sede en sí misma, digamos. La mezquita catedral muy inteligentemente, yo creo, utilizado materiales que ya estaban en el Museo de San Vicente, que proceden después de un estudio, de una investigación muy detallada que ha llevado a cabo la Universidad de Córdoba, que tiene un proyecto con el Cabildo para intentar identificar qué materiales del Museo de San Vicente proceden exactamente de las excavaciones de la mezquita, materiales que se están documentando actualmente en la mezquita, y intentar, digamos, ponerlos en orden en lo que sería su función original, ¿no? Lo que son canceles, lo que son altares, etc. Y son materiales que yo creo que sin ninguna duda, lo he dicho muchas veces, demuestran que debajo de la mezquita existió, probablemente, a mi parecer, no tengo ninguna evidencia, pero a mi parecer, y por comparación con otros centros, capitales y ciudades importantes del resto del Mediterráneo, hubo la primera catedral, el primer conjunto episcopal de la ciudad, y que continúa a existir durante el siglo VI, cuando hay más evidencias de ello, y hasta la llegada del Islam. Alessandra, me quedan 3 preguntas y poco tiempo, 3 preguntas que quiero hacerte. Una es porque has mencionado el catálogo, ¿no? Que para ti era un sueño, pues, hacer una exposición de esta amplitud.
todas las exposiciones tienen un catálogo. ¿Cuál es el catálogo de la exposición? El catálogo de la exposición está a punto de salir. Yo he visto ya, digamos, las últimas pruebas. Seguramente estará publicado la semana que viene. Es un catálogo que será gratuito. Habrá que pedirle al ayuntamiento que nos lo regale de vez en cuando. Y es un catálogo que justamente muestra esa historia, la historia que hay detrás. Vale. Cuando vas a la exposición, ves las obras. El catálogo, que está hecho por investigadores de muchísimo prestigio a nivel internacional, algunos de los museos que nos han prestado las piezas, otros que he ido a buscar expresamente para que tratasen temas que sí tratan del cristianismo, pero también de otros aspectos. Son artículos muy interesantes que yo creo que va a ser un material, un libro de referencia para Córdoba, para conocer esa época, pero también para el resto. Para España. Para España. Es un libro que está en castellano. Estos autores generalmente escriben en alemán, en inglés, en italiano. Hemos hecho el esfuerzo de traducir todos los textos, o sea que se va a convertir en un libro de referencia. Y también en Europa y a nivel internacional, porque muchos, como te decía, muchos de los temas son originales y se tratan desde un nuevo punto de vista. Bueno, sin duda creo que el objetivo, la misión de esta exposición Cambio de Era Córdoba y el Mediterráneo cristiano, que era el de atraer a un gran número de público, de visitantes, creo que se ha conseguido, porque la exposición, como decíamos, es adaptada a todos los públicos, pero también es atrayente, ¿no? Un atractivo para cualquier ciudadano a nivel nacional, a nivel de España, pero también, como decías, de Europa. Así que en Córdoba, si la quieren ver, está en Córdoba. Mi siguiente pregunta es, Alessandra, eres de Barcelona y has mencionado que has venido muchas veces a Córdoba. ¿Qué tiene Córdoba para el turista, para el visitante? Córdoba tiene todo, es una ciudad maravillosa para pasear, sea la judería, toda la parte antigua, sean los barrios, otros barrios. Yo he conocido con el tiempo viniendo aquí otros barrios, hasta incluso saliendo de Córdoba. Es muy bonito, es una ciudad que desde el centro mismo de la ciudad ves el campo. Eso yo creo que es único, es una cosa fantástica. Tiene 4 nominaciones UNESCO. Yo eso no creo que exista en ninguna otra ciudad. La gente es muy agradable, el clima en determinados momentos del año es fantástico. En este momento hace un frío que pela, pero es bonito. Es bonito porque hace sol, hay mucha vida. Yo creo que aparte de lo que puedan ser los monumentos, etcétera, hay vida, hay alegría, se puede comer muy bien. Si te gusta, digamos, el folclore, tienes muchas posibilidades, muchos museos, muchos sitios para pasear. Es una ciudad, yo creo, fantástica. Además, hay poca contaminación, eso es algo que yo creo muy importante, y sobre todo se ve el esfuerzo de la gente, en primer lugar, de las distintas instituciones por abrirse, por acoger a gente. Es fantástica. Aquí todo el que espero que me adoptéis un día, ¿no? Por supuesto, aquí quien viene es bien recibido, y personas como tú, pues la verdad que da gusto, ¿no? Conocer y poder compartir momentos. Volviendo a la exposición Cambio de Era Córdoba y el Mediterráneo cristiano, disponible, se presentó el 16 de diciembre y estará hasta el próximo 15 de marzo. Han sido miles ya los visitantes que han recibido las 3 salas. Pero ¿qué se espera para los meses de febrero y marzo? Bueno, yo creo que hasta ahora ha tenido muy buena aceptación, sea por parte del público, sea por parte de la prensa, sea por parte del público especializado. Hay que decir que al principio todo el mundo se queda un poco parado. ¿Por qué tiene que la Chavarría, me conoce mucha gente, por qué la Chavarría tiene que hacer esta exposición? Creo que la mayor parte de gente ha dicho qué bien, porque ha sido una cosa, bueno, no sé, a lo mejor otro también lo hubiera hecho muy bien, pero al menos ha sido una visión distinta. En estas primeras semanas de exposición, un mes prácticamente, ha sido un poco de rodaje. Tengamos en cuenta que ha habido las fiestas, navidades, etcétera. Ahora esperamos que tengamos en cuenta que la exposición es gratuita, eso es algo inédito en una exposición de esta categoría. Yo espero que vengan
todas las escuelas de Córdoba, de todos los niveles y de todos los grados académicos, todos los grados educativos, las escuelas del territorio. Hay grupos, muchísimos grupos de universidades, de centros de cultura, de la cátedra intergeneracional, grupos de todos tipos que vengan a visitar la exposición de Andalucía, del resto de España. Tengo muchos grupos, me piden continuamente cuándo estoy aquí para hacerles la visita. Hay visitas estupendas, yo he escuchado en varias ocasiones cómo los guías enseñan, muestran la exposición, siempre fantástico, y también tengo noticia de muchos grupos de fuera. La exposición ha sido publicitada en las mejores revistas. Yo sé, he seguido fundamentalmente el tema de Italia, claro. Las revistas del sector más importantes han sacado Córdoba en portada, o sea que esperamos que tenga una gran difusión antes del superturismo ya de abril, de la feria, de los patios, etcétera. Se trata de dar una continuidad a un turismo que tenemos que un poco descentralizar de las épocas, digamos, que ya están llenas. Exactamente, así es. Y además, ya que has dicho, ¿no? Has puesto esta exposición y tú, Alessandra, has puesto a Córdoba en el escaparate a nivel mundial e internacional, ¿no? La marca Córdoba, y con esta gran exposición que además permite al público pues conocer Córdoba, conocer España, conocer el mundo desde otra perspectiva, con una visión, como se podría decir, más allá, con una visión de 360 grados, y creo que eso toda persona debería de conocerla y debería de visitarla. Yo sin más te dejo para que invites y que no se la pierdan. No están obligados, pero oye, se podría decir. Nada, yo lo que tengo que decir en realidad es que Córdoba no necesita nada, porque ya es fantástica. Que los ciudadanos de Córdoba vayan a ver la exposición, uno, porque es gratis, dos, porque es interesante, y que la vayan a ver todas las veces que sea necesario, que no, sí, claro, que no se peguen un maratón, porque hay muchísimas. Y siempre hay algo que no has visto. Exacto, sí, y la gente de fuera de Córdoba, bueno, pues que también venga, porque algo siempre se aprende y es muy bonita. Hay mucha historia, no es un rollo, y es bonita y es interesante para conocer nuestro propio pasado. La verdad que sí, que ya te digo, yo tuve la presentación y sin duda una muestra, una exposición espectacular, maravillosa y con un número de piezas muy amplio. Alessandra, miles de gracias por haber venido hoy aquí, por visitar nuestra ciudad, por conocer Córdoba y sobre todo por permitirnos conocerte a ti. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos esta semana de este espacio Siente Córdoba. Como le hemos dicho, por favor no se pierdan esa exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Estará disponible, abierta al público hasta el próximo 15 de marzo. Nosotros les esperamos la próxima semana, como siempre, aquí en Siente Córdoba.